Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. El tema de hoy se denomina congruencia de triángulos y se necesita de todas maneras una definición de la congruencia. Pero antes de empezar con el tema, es importante recordar algunos símbolos y algunas interpretaciones de los símbolos, ¿ya? Por ejemplo, este símbolo que tú ves ahí es el símbolo de la igualdad. Pero, ¿cómo se lee ese símbolo? Ese símbolo tiene una lectura. Es así. Se lee así, ¿eh? Se lee. Es igual a. Puntos suspensivos. ¿Y ahí qué significa eso? Que antes debe haber una cantidad y después otra cantidad. Lo que hace el símbolo es comparar las cantidades. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto se lee la cantidad A es equivalente o igual a la cantidad B. ¿Y qué me representa el A? Puede ser la medida de un ángulo o puede ser la longitud de un lado expresado en metros. Entonces, este símbolo, repito, compara cantidades, compara números. O sea, ¿dónde hay números? En la medida de los ángulos o en la longitud de los lados. ¿Está bien? Ya. Ahora les voy a explicar otro símbolo. Este símbolo es de la semejanza. ¿Cómo se lee? Idéntico al anterior. Es semejante a puntos suspensivos. Profe, ¿y para qué sirve ese símbolo? Ese símbolo sirve para comparar figuras. Figuras. Y la figura no es un número, no es una cantidad. Por ejemplo, tengo un cuadrado pequeñito del lado A y tengo un cuadrado más grande del lado B. Se dice que los cuadrados ya son semejantes por alguna razón. Ambos tienen cuatro lados, tienen cuatro ángulos rectos y tienen los lados congruentes. Pero ¿cuál es la diferencia? Como la longitud A es diferente a la longitud B, eso hace que este cuadrado tenga mayor tamaño que el otro. Y eso quiere decir que en la semejanza de figuras tiene que haber requisitos. Y el requisito es que ambos tengan la misma forma. ¿Y qué figuras tienen la misma forma? Cuadrado. Otros que tienen la misma forma, triángulos equiláteros. Otros que tienen la misma forma, circunferencias. ¿Te das cuenta? Entonces, este símbolo es para comparar figuras, mientras que este símbolo es para comparar cantidades. Si tú juntas los dos símbolos, este va a ser el símbolo de la congruencia. Entonces, las figuras, para que sean congruentes, necesitan que tengan igual forma e igual tamaño. ¿Ya? Que tengan igual forma, igual tamaño. Es más o menos como un rompecabezas. Imaginemos un rompecabezas
para un niño de 3 años. Tienes el tablero, el agujero circular, agujero triangular y agujero rectangular. Y afuera tiene las piezas circular, triangular, rectangular. Un niño a esa edad coge una de las piezas, por ejemplo esta, y lo primero que observa el niño es la visión, la forma espacial. Esta figura que está acá, ¿no? El niño en su razonamiento trata de colocarlo aquí. ¿Por qué, profe? Porque tienen igual forma. ¿Y qué pasa si encaja? Si encaja es que el agujero y la pieza son del mismo tamaño. Entonces, y esas figuras son congruentes. Porque primero viste la forma y luego al colocarlo encajó, mismo tamaño. De eso se trata el tema de hoy. De buscar figuras que tengan la misma forma y el mismo tamaño. A eso le decimos que se llaman figuras congruentes. Veamos la definición. Esta es la definición para, ojo, para triángulos. ¿Va bien? Para triángulos. A ver, veamos acá. Mira. 2 triángulos serán congruentes si superpuestos convenientemente coinciden todos sus elementos. Es decir, deben tener ángulos iguales, o sea, tienen la misma forma, y que los lados opuestos a dichos ángulos también deben tener igual longitud. Veamos un esquema al respecto. Mira esto, por favor. Mira ese triángulo. ¿Ya? Y mira el otro. Ahí está. Entonces vamos a colocar letras, ¿ya? Letras en los vértices. Ya. Este triángulo que ves acá es el triángulo ABC. Y el otro triángulo tiene lados, vértices, perdón, A', B', C'. ¿Oye? Ahora, debo yo de buscar ángulos que tengan igual medida. ¿Y qué significa, profe, de igual medida? Que sea el mismo número, la misma cantidad de grados sexagesimales que tenga. Mira. Entonces, hay que colocarle los ángulos. Por ejemplo, el alfa, beta, debe tener doble. Ahí está. Este tiene alfa, tiene beta, tiene teta. Y acá también, aquí también, y aquí también. Ya. ¿Qué pasa con los ángulos? Los dos tienen igual medida, los 3 ángulos, pero no son congruentes. ¿Y por qué? Porque solo tienen igual forma. Faltaría que también tengan los mismos lados, las mismas medidas. Y para eso se necesita una correspondencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el primer triángulo, tú puedes decir al alfa le corresponde un lado cuya medida es A. Estamos hablando de medida.
Entonces, para que sea congruente con el otro, al alfa también le debe corresponder un lado cuya medida debe ser la misma. Y ahora las figuras son congruentes. Pero también falta hacer la correspondencia de los demás lados. Por ejemplo, el lado B y el lado C. Mira, a beta le corresponde B y en el otro lado a beta le corresponde B. A teta le corresponde C y acá a teta le corresponde C. Ahora sí, ambos triángulos superpuestos convenientemente van a coincidir. Pero nosotros estamos en matemáticas y dibujo técnico. Tenemos que expresar la congruencia de esta forma. Mira, símbolo de triángulo. ¿Ya? Mira, el triángulo ABC, ¿ya? El triángulo ABC es congruente al triángulo A', A', B', C'. Ahí está. Fíjate. ¿Te das cuenta? O sea, entonces en conclusión, dos triángulos serán congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. O que es lo mismo, que tengan ángulos de la misma medida y los lados opuestos a dichos ángulos de la misma medida que tengan igual longitud. Por eso es importante la flechita. ¿Ya? Sumamente importante la flechita. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora casos de congruencia. ¿Qué significa casos de congruencia? Significa que para que dos triángulos sean congruentes, no necesariamente tú debes, ¿ya?, buscar los tres ángulos iguales y sus correspondientes lados iguales. No, para eso es necesario que cumpla algún requisito. Por ejemplo, el requisito llamado ala, lal o lado, lado, lado. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces aquí los casos de congruencia. Ahí está. Hay tres casos de congruencia. Lal, ala, triple L. Entonces aquí voy a tener un triangulito y acá tengo otro. ¿Ya? Acá tengo otro. Y finalmente, ya. ¿Por qué se llama lal? Justamente porque tiene dos lados de igual medida.
y tiene un ángulo común. Ahí está. Bolita, teta, palito, bolita, teta, palito. Pero hay un error, ¿no? ¿Cuál es el error? En el triángulo verde. Teta debe estar acá, adyacente a la bolita y al palito. Y ahí son congruentes. ¿Está bien? Vamos al ala. El ala se refiere a que tiene dos ángulos de igual medida y un lado adyacente a ellos mira pues, este es alfa, este es beta. Ahí está. La primera lado, ángulo, lado. La segunda ala, pero falta todavía colocar una bolita para que sea ala. ¿Ya? ALA. Y el otro, ya, este que está acá, obviamente, lo puedes determinar colocando símbolos nada más. Ahí está. ¿Está bien? Ya, profe, ¿para qué sirven estos casos? Mira, por ejemplo, si encuentras un caso del al y si este vale 8, es opuesto a teta, entonces acá teta es opuesto a 8. O sea, los lados de uno le corresponde a los lados del otro. Aquí en ala, por ejemplo, si esto vale 12, a alfa le corresponde 12, a alfa ¿cuánto le corresponde? En el otro, triple L, si este mide 40, opuesto a la bolita, este es la bolita, vale 40, está frente al palito. Eso se llama correspondencia. Ahí está. ¿Ya? Acá en el chat me dice que quiere tomar captura de la primera. A ver. Tomen captura de la primera. A ver. Ya, la otra. Ahí está. Ya. Ahora les voy a enseñar criterios básicos para resolver problema de congruencia. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuál es el primer criterio? Si tú tienes un par de segmentos así, no creas que vale 90.
Parece 90. Lo que tú tienes que hacer es colocar el cuadradito. Ya es 90. Si tienes un segmento trazado por el vértice, tú no sabes cuánto vale cada uno. No puedes asumir que vale 45, porque no te dicen que es bisectriz. Pero lo que sí puedes hacer es colocarle una letra. Ahí está. Y tanto porque simplemente no se conoce, es una variable. ¿Y para qué hago eso? Para que puedas determinar el valor del otro ángulo. ¿Sabes cuánto vale el otro? 90 menos 30. ¿Mm? Claro, ahí está. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, si tienes una recta y ahí hay un ángulo recto, ujú, y ahora lo que deseo es determinar este ángulo. ¿Qué debería hacer ahí? Como esa es una recta y veo un ángulo recto, los otros son complementarios. Pues acostúmbrate a colocar con una letra, no un número, pues no sabes cuánto vale. Uno es teta, ujú, acá sería teta también. Este es teta, cualquiera puede ser, agregarle una letra y este vale el complemento. Ahí está. También cuando tengas un triángulo rectángulo, ujú, ya. Tú lo que tienes que hacer es agregarle un valor. Ujú. Ponle teta. Y el otro va a ser su complemento. Es 90 menos teta. Eso se hace siempre en los ejercicios donde aparece un ángulo recto. Y si ustedes han visto el ejercicio 1, el ejercicio 2, básicamente se resuelve de esa forma. ¿Te das cuenta? Por eso que es muy importante. ¿Ya? También puede ser importante este dibujo, ¿no? Ujú. ¿Qué se hace? Se coloca acá un valor y este es su complemento. Claro, vas a poner teta, ¿no? Y el otro es el complemento. Ahí está. Pero esta figura que está acá se parece a esto. Entonces lo que tú tienes que hacer es prolongar para luego determinar este ángulo.
Es lo mismo, 90 menos teta, el otro tiene que ser teta. Este ángulo más este ángulo suman 90 más el cuadradito 90 suman 180. También se puede usar esta famosa propiedad del ángulo externo. Acá tengo la medida le pones llamar alfa, beta, este angulito de arriba va a ser el externo, es alfa más beta. Esa propiedad también se cumple, que tienes que agregarle las letras. Si ustedes adoptan esa forma, les aseguro que van a poder resolver el ejercicio. Cualquier ejercicio que se les presente. Generalmente cuando hay triángulos rectángulos, como en la 1 y la 2, por ejemplo. Ya, a ver, tomen captura y vamos a resolver los ejercicios. Ya vamos a resolver la dirigida así. Primero, vamos a dibujar el ejercicio. Es un cuadrado. ¿Ya? Ahí está.
Ya. Fíjate los vértices de este cuadrado. Acá lo colocamos. Ahí está. ¿Ya? Y él está por acá. Usted tiene como dato, que es la parte importante que hay que saber, el dato es CF más FD, esto te va a dar ¿cuánto? 18. Que te pide calcular cuánto vale DE. Y te dicen que ABCD es un cuadrado. Ya, jóvenes, mira, se recomienda colocar símbolos o letras en el dato donde aparecen, pues, segmentos iguales. Por ejemplo, este es un cuadrado. Y si es un cuadrado, obviamente este lado va a ser de la misma longitud que este cuadrado. Mira, ¿ya? La misma. Ahí está. Eso para empezar. Ahora, aquí tengo un triángulo rectángulo. Yo les dije hace un momento que cuando tengan un triángulo rectángulo, le tienes que agregar dos angulitos. Una de ellas debe ser teta y el otro debe ser 90 menos teta. Mira, teta, ¿y el otro cuánto vale? 90 menos teta. Eso es lo que tienes que hacer. Luego mira el vértice C. Mira el vértice C. Hay un 90 menos teta. Y por lo anteriormente que te expliqué, mira esta parte que está acá. Mira. Ahí está 90, teta y 90 menos teta. Eso es lo que tienes que hacer. A ver. Acá está. Este angulito de acá, en C, viene a ser teta. Ahí está. Y luego, en D, aparece otro ángulo. Es el complemento de teta. ¿Cuánto sería? 90 menos teta. ¿Qué es este que está aquí? ¿Te das cuenta? Y luego tú sospechas que probablemente este par de triángulos que están pintados sean congruentes. ¿Ya? Entonces, voy a hacer preguntas. Por favor, escriban en el chat. Estos triángulos son congruentes, ¿por qué caso? ALA, LAL o triple L. Vamos, muchachos. Escriban. Voy a preguntar. ¿Cuál es el caso de congruencia de esas dos? A ver, ¿qué caso de congruencia? Esta se nota clarito ahí. Ya, están diciendo ala. Muy bien, es ala.
Perfecto, es algo. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Utilizar el dato. Este dato que está acá, lo tienes que utilizar. ¿Y cómo lo vas a usar? Simplemente, como ya dijimos en segmento de recta, le agregas una letrita, pues. Al CF le llamas un A y al FD le llamas B y eso te va a salir 18. Solo lo estás reemplazando. Y esa letra lo tienes que colocar acá. El A y el B. ¿Dónde? CF vale A, colocas aquí. FD vale B. Y ojo, este es B. Mira, mira. Ese es B. Pero como ambos triángulos son congruentes, y en uno de los triángulos hay A y B, en uno tiene que dar A y B. ¿Y cómo se hace eso? A 90 menos teta se pone a 90 menos teta se pone A. Y el otro cateto es B, este tiene que ser B. Entonces, uno es A, el otro es B. El cateto más pequeño debe ser A y el cateto más grande debe ser B. Todo esto es A más B. A más B. Pero A más B dice el dato que vale 18. Ahí está. 18. Y a ti te están pidiendo que calcules cuánto vale B. ¿Ah? ¿Cuánto vale B? Entonces le vamos a llamar X. Ya me dieron la respuesta en el chat. Muy bien. Mira esa figura. ¿Qué figura es? ¿Ah? Ese cuadrilátero B, H, F, E, ¿sí cómo se llama? Rectángulo. Por lo tanto, si eso es un rectángulo, entonces ¿qué puedo afirmar? Que X, quiero que me están pidiendo, lo mismo que B, es igual a más B 18. Y esa es la clave del ejercicio. Entonces, por eso es importante lo que les he enseñado de los criterios, cómo empezar a resolver el problema. ¿Ah? Muy bien. Tómale captura de pantalla, por favor. Así es, Díaz Rivera, muy bien, Rafael, Espíritu, muy bien, Borja, Mayaucoma, Nive, Terán, Rafael, muy bien, Caicho.
Ya, muy bien. Esta fue la pregunta número 1. Vamos a resolver ahora la pregunta número 2. Es parecido. Ya. En el ejercicio también aparece un cuadrado. Este es un cuadrado, que tenemos una recta, y mira, hay un cuadrado. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hice? Esta parte de abajo no aparece, pero ya te enseñé anteriormente que hay que prolongar y trazarlo. Entonces, en el ejercicio, tienen como dato, para empezar, los vértices, ¿ya?, del cuadrado, que es A, B, C, D. Ahí están. ¿Ya? Y luego aparece P por acá. Así está. Ya. Y nada más que te piden acá, ¿ya?, te piden la medida de un ángulo PAQ. Pero antes de resolver este problema, se sugiere colocar los lados iguales ¿a quién? Obviamente al cuadrado, los lados iguales. Para eso, nuevamente tienes que hacer esto. Ahí está. Mira acá. Ahí está. Claro, no necesitas colocar a los otros, pero suficiente con eso. Profe, siguiente paso, los ángulos. Este ángulo y este ángulo. Entonces colocamos ahí θ y el otro es 90 menos θ. Bien. Ahí está. 90 menos θ. Ya. Y entonces comienzas a pintar. Pintas este triángulo. Al pintar ese triángulo, notas que tiene θ, tronquito, 90 menos θ. Es como si fuese ala. ALA. El otro, cuya prolongación ya lo hice, me refiero a este, podría ser congruente con el anterior. Podría. ¿O no? Podría.
Pero hace un momento me resulta un problema parecido. Este ángulo de acá es teta y el otro 90 menos teta. Y acá, teta 90 menos teta. Ya, ¿y qué te diste cuenta? Ah, esta es la congruencia. Ahí está la congruencia. Entonces, en esa congruencia tienes que identificar cuáles son los triángulos congruentes. ¿Ya? El triángulo APB es congruente con el triángulo AGD. ¿Y cuál es el caso? A ver, por favor, en el chat escriban el caso de congruencia. Vamos. ¿Cuál es el caso de congruencia? Escriban. Tienen que saber identificar el caso de congruencia. ¿Cuál es el caso de congruencia? Mira, hay 23 alumnos y solamente 8 responden. ¿Por qué será? Es evidente, ¿ah? Ya, he respondido 17, por lo menos. Es ala, muy bien, es ala. Ángulo, lado, ángulo. Pero acá hay un problema, ¿sabes cuál es? El problema es que en ninguno de los triángulos tienes algún valor numérico, no conoces nada, ni uno ni otro, pero sí sabes que son congruentes. Entonces lo que tú tienes que hacer, ¿ya?, es agregar una letra. Por ejemplo, lo decía en el triángulo AGD, llámale un A y llámale un B. Vamos a cambiar el dos, puede confundir. Vamos a poner un K. Un K, un T. Supongamos que esto sea K y esto sea T. Entonces, en el otro tiene que haber lo mismo. Tiene que haber un K y tiene que haber un T. Pero K está frente a teta. Mira, acá está teta y este es K. Ah, frente. Y a teta acá, T. El otro es T. ¿Te diste cuenta? ¿Y eso te servirá? Sí, porque falta todavía trazar una línea. Y esta línea falta trazar. Y esa línea, ¿tiene o no tiene un puntito ahí? Sí, tiene Q. ¿Ya? Acá está Q. Ya, y ahora, profe, ya, ahora, tú tienes que trabajar con el K. Mira, mira, mira. Este es la misma que este de este. Los opuestos, ¿cómo son? Iguales. Entonces acá le pones K. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que piden? El ángulo PAQ. Acá está, mira.
Este es el ángulo que te están pidiendo que calcules. ¿Cuánto vale X grados? Ahora les voy a pedir a ustedes que me den la respuesta, por favor. A ver, mire ese triangulito. A ver, vamos muchachos, envíen sus respuestas. Ahí hay un triángulo de cateto KK. Solo necesito valor el X. A ver, en el triángulo amarillo, ¿cuánto sale? ¿Ya? ¿Se dieron cuenta todos o no? Claro, porque equivale cuánto. Muy bien, esa es la clave del ejercicio. ¿Ya? Esa es la respuesta del juego. Ya, muy bien, chévere, ahí está, la respuesta me han dado la mayoría. Ya. Pasemos a la número 3. Ya, pregunta 3. La pregunta número 3 está representada por esta figura. Ya, mira, ahí están A, B, C, D. Ya. Tiene aquí un par de ángulos teta, este triángulo. Y acá también. Ya, este es teta. Este también. Esta y esta. Están. Ya. Tiene como dato AB que vale 8.
¿Ya? Y te piden que calcules cuánto vale CD. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer ahí para poder resolver el problema? Lo que te piden a ti es X, nada más. Mira, este triángulo que voy a pintar es un triángulo isósceles. Y acá también. Todavía no puedo afirmar que son congruentes. Todavía. Más bien lo que hay que hacer acá es decir que este ángulo de acá, este, es el ángulo 180 menos 2 teta. Eso sí es la misma que el otro. Pero como es isósceles, este lado tiene que ser igual que este lado. Pero aquí en E también un ángulo que mide teta más teta. ¿Cuánto es ahí? 2 teta. Este 2 teta. Entonces date cuenta que este triángulo es isósceles. ¿O no? Sí es isósceles. Por lo tanto, este lado también vale una bolita. Pero el triángulo de arriba que está pintado de amarillo también es isósceles por teta teta, te vale una bolita. Y acá voy a preguntar, jóvenes. Este triángulo que está pintado de arriba, el BAD, es congruente al triángulo DS. Todos, por favor, ¿cuál es el caso de congruencia? A ver, vamos. Caso de congruencia. ¿Cuál es el caso de congruencia? A ver, Burgos, ¿cuál es el caso de congruencia? Burgos. Cotrina, ¿cuál es el caso de congruencia?
Ya. El caso de congruencia, a ver, vamos a ver acá, me dicen triple L, no es triple L. Ya, todo lo que han dicho LAL está correcto. Todo lo que han dicho LAL está correcto. LAL, LAL. ¿Por qué, profesor? Mira, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Es LAL. Es LAL. Nada más. Eso es. Lo voy a poner acá, el caso es LAL. Ahí está. Y entonces, ya la respuesta es simple, pues, ¿no? Porque te están pidiendo X a ángulos iguales, le corresponden lados iguales. Eso quiere decir que X es igual a 8. Esa es la respuesta. ¿Ya? Nada más. Esa es la respuesta. Por si acaso. Ya, tómale captura, por favor. Ya, vamos con la número 4. Ya está. Este es el A, este es el B, este es el C, D, E. ¿Ah? Dice además que AB es igual a CD. AB igual a CD. Le ponen una bolita. ¿Ya? Además, acá hay ángulos. Un ángulo que está acá es conocido de 70. El otro vale también 70. ¿Ya está? Y hay otro ángulo que mide 40. ¿Cuánto mide el ángulo ABD? Este que está acá. ¿Cuánto vale ese ángulo? Eso es lo que te están pidiendo. Ya, entonces lo primero que se te ocurre a ti es decir, mira, hay un 70 y un 70.
A ver, completa el otro ángulo. ¿Cuánto será este ángulo? 70, 70, y este ángulo vale muy bien 40 grados. Mira. Ah, 40. ¿Y qué triángulo es este? Isósceles. En ese momento se te prende el foquito y dice, ya pues. Entonces este lado debe ser igualito que este lado. Tiene que ser igualito. ¿Te das cuenta? Ahí está. Y así nomás. Mira, prácticamente, yo les enseñé esto que está acá hace un momento. Si este vale alfa y este vale beta, ¿sabes cuánto vale esto? Eso vale alfa más beta. Entonces acá hay, mira, date cuenta, acá hay un 40 y acá hay un X. Todo esto tiene que ser 40 más X. Pero ya hay 40, entonces ¿cuánto te está faltando? Está faltando X. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Colocarle el X. Entonces aquí, este angulito de acá tiene que ser X. Ahí está. Y ahora voy a pintar un par de triángulos. Y le voy a pedir un favor. Dígame, ¿por qué caso estos triángulos son congruentes? A ver, escriba en el chat cuál es el caso de congruencia del triángulo ABD con el EDC. A ver, vamos muchachos, a ver. Se nota clarito. A ver, Burgos, Terán, Huarcaya, Quito, Mayaucón. A ver, pues diga, Dávila, Chiquitana. A ver, tiene que saber identificar qué caso de congruencia son. ¿Nada? Castillo, Rafael. Ya, a ver, una chica, un joven y una chica de los 18 que han enviado me han dicho ala. Y no es ala, es lal. Mira, ¿por qué lala? Está la bolita, tronquito, tronquito, y una X y una X, lal. Lado, ángulo, lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Acá vas a aplicar la parte de la correspondencia. A lados iguales le corresponden ángulos iguales. Mira,
al tronquito se lo pone 40 y en el otro también debe pasar lo mismo. Este tiene que ser 40. Tiene que ser 40. Y ahora, profe, ahí nomás está la evidencia. En el triángulo, miren el triángulo de color verde, miren el triángulo verde, el ángulo externo es 70 y los ángulos internos son X y 40, ¿no? X, 40 y 70. No hay un teorema sobre el ángulo externo, ¿es cierto? Entonces, ¿qué vas a plantear tú acá? Planteas aplicando la propiedad del ángulo exterior. El ángulo exterior es 70 y eso es igual a X más 40. Entonces el 40 lo mandas a restar y X te va a salir 30 grados. Y esa es la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Ya, tomen su captura de pantalla y hasta ahí no lo vamos a ver. Y ahora le voy a activar su temático. ¿Ya? Ya está habilitado. Entren, ya está habilitado.